Dios le bendiga, queridos hermanos, en esta mañana los saludo en el amor del Señor, en esta nueva semana que comienza. Esta oportunidad quiero compartirles una palabra que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 31 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. Esta historia que hemos leído se encuentra en el contexto, ¿cierto?, de la batalla que todos conocemos de David y Goliat. Cuando David se presenta por primera vez a pelear en un campo de batalla, y donde Goliat, ¿cierto?, provoca al pueblo de Dios, y él salta y con valentía y se presenta ante el rey Saúl, porque se sentía, ¿cierto?, estaba celoso, estaba airado contra el filisteo de aquellas palabras que había dicho contra el pueblo de Israel. Y si vemos esta historia, hermanos, y meditamos en este pasaje, podemos ver que David nunca había batallado, ¿cierto?, con una armadura puesta, con una armadura de guerrero. Y bueno, como conocemos nosotros la palabra, la armadura de Dios es importante en los hijos de Dios. El mismo Efesios 6 relata sobre que nosotros debemos tomar, ¿cierto?, la armadura de Dios, todos los elementos, ¿cierto?, que conforman a este guerrero, y para poder nosotros estar preparados frente a las acechanzas del enemigo. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que David no usó la armadura que le había puesto Saúl, ¿cierto? La palabra dice en el versículo 39, ¿cierto?, que ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, se despojó de lo que le había pasado Saúl. Y lo primero quiero decir que dentro de la armadura de Dios, una herramienta importante, un elemento importante del guerrero es la espada, ¿cierto? La espada, como dice Efesios 6, es la espada del Espíritu, ¿cierto?, en la palabra de Dios. Y la espada es muy importante, ¿cierto?, en un guerrero. Pero aquí dice la palabra que Saúl le pasó su armadura a David, y David no la quiso. Y esto representa, hermanos, que muchas veces nosotros peleamos, ¿cierto?, nuestras batallas con la oración de otros. Oramos con nuestras batallas, queremos derribar nuestros gigantes con la espada de otro. Y déjenme decirle, hermano, que cada uno, al Señor nos ha dotado, ¿cierto? Nos ha dado las herramientas a cada uno, a cada cristiano, para poder una armadura a la medida, para poder batallar contra el enemigo.
Y nosotros no podemos pretender ganar nuestras batallas solamente con la oración que hacen los líderes por nosotros, los hermanos, la oración que hacen los hermanos por nosotros o nuestros pastores, sino que nosotros también tenemos que levantarnos y tomar nuestra propia armadura para poder vencer al enemigo, ¿cierto? No podemos tampoco pedir las estrategias de otros. Aunque nosotros es muy bueno, ¿cierto?, pedir consejo. La misma palabra dice que la guerra se gana con multitud de consejeros. Los mismos reyes tenían ciertos consejeros de guerra. Pero es importante, yo como cristiano, ¿cierto? Y la palabra me lo demanda, que debo tomar toda la armadura de Dios, ¿cierto? En Efesios 6 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, la espada, es una herramienta ofensiva, ¿cierto? Que sirve para atacar directamente al enemigo. No es como la coraza, que es una herramienta más defensiva, o el cinturón, ¿cierto?, de la verdad que sostiene la espada, el casco, ¿cierto?, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, pero la espada es una herramienta y de ataque, ¿cierto?, para poder nosotros derribar al enemigo. Y esto es donde nosotros debemos estar preparados, ¿cierto?, con nuestra propia espada, con la palabra del Espíritu, guiados por el Espíritu, tomar la palabra de Dios para derribar el enemigo. Es bueno, ¿cierto?, que oren por nosotros, es bueno que levanten nuestros brazos como Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés, pero nosotros también debemos levantarnos y debemos tomar, ¿cierto?, debemos prepararnos con la palabra de Dios para poder derribar nuestros gigantes. Dios nos da la estrategia, Dios nos da, ¿cierto?, la dirección, nos da la táctica para poder nosotros y la dirección y la oración para poder nosotros derribar a aquellos gigantes que se levantan en nuestra vida, como se levantó Goliat en el pueblo en contra del pueblo de Dios, pero David tomó, ¿cierto?, tomó una piedra, ¿cierto?, y también tomó la onda y se acercó, ¿cierto?, y enfrentó al gigante con lo que él sabía, con lo que Dios le había entregado a él, ¿cierto?, y con su fuerza y su valentía, con la cual mataba, ¿cierto?, osos y leones en la quijada. Así que, hermanos, en este día y en esta semana, derribe su gigante con la palabra que el Señor le va a entregar en esta semana y el Señor lo dirija. Amén y amén.